Vamos a pasar a la breve meditación de Génesis capítulo 29. En este capítulo encontramos la historia de cómo Jacob llegó a conocer a sus dos esposas. Una era Raquel y la otra Lea. Y vemos varias similitudes con la historia de Isaac, su padre. Esto lo recordamos en Génesis capítulo 24. Vemos cómo en ambos casos buscaban una esposa que no fuera cananita, sino que fuera de los parientes de ellos. Y así como el siervo de Abraham llegó al pozo donde daban de beber a los animales y se encontró con Rebeca, hermana de Labán, Jacob también llegó a un pozo donde se encontró con Raquel, la hija de Labán. Y en ambas narrativas, Labán viene corriendo al pozo para darle la bienvenida a los extranjeros e invitarlos a su casa. Jacob entonces comienza a ver que Dios estaba cumpliendo su promesa que le había dado en el capítulo anterior, en el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, le dijo el Señor. Pero también hay contrastes muy interesantes entre la historia de Jacob y la historia de Isaac, su padre. El siervo de Abraham, recordamos que cuando buscaba la esposa para Isaac, dependía enteramente de la dirección del Señor en oración. Pero además, también este siervo adoró a Dios por la evidente providencia al encontrar una esposa para Isaac. Pero vemos en esa narrativa del capítulo 29 que Jacob nunca ora al Señor para pedirle dirección, ni tampoco le agradece por haber sido guiado con sus parientes. Ahora, vimos también que Jacob estuvo durante 30 días en la casa de Labán. Durante esos días, Jacob se enamoró de la hermosa Raquel. Y cuando Labán le ofreció un salario por su trabajo, Jacob se ofreció trabajar 7 años por esta mujer que él amaba. Ahora, él no tenía ninguna dote que ofrecerle a Labán, pues recordemos que había llegado con nada, no tenía nada que ofrecerle, y entonces decidió trabajar para poder compensar esa dote. Sin embargo, al cumplirse el plazo de los 7 años, ¿qué vemos? Que el engañador fue engañado. Con el mismo truco que utilizó con su padre, Jacobo había pretendido ser su hermano mayor, Esaú, y recordamos que el engaño había funcionado porque su padre ya era ciego y había bebido vino. Ahora Lea pretendió también ser la hermana menor, es decir, Raquel, y el engaño también funcionó porque donde estaba Jacob, recordemos, era de noche, estaba oscuro y había bebido vino. Ahora, podemos decir que no fue la mera coincidencia de que Jacob fuera engañado, pero tampoco vamos a decir que fue el karma que le pagó con la misma moneda, sino realmente había sido la mano de Dios guiando todas las circunstancias para tratar con su siervo Jacob, a quien le había prometido acompañar y guardar donde quiera que él fuere. Ahora, amados hermanos, esto nos debería llevar a reflexionar cómo Dios sabe tratar con cada uno de nosotros de manera particular para poder confrontarnos con nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Cuando alguien peca contra nosotros, somos como Jacob. Señalamos inmediatamente y nos disgustamos. Pero a menudo se nos olvida que asimismo nosotros hemos pecado contra otros y a pesar de ello, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero además, este capítulo también tiene lecciones muy importantes que enseñarnos a través de Lea, la esposa aborrecida de Jacob. Podemos pensar tan solo un minuto en la gran furia con la que Jacob se dirigió a Labán cuando le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué entonces me has engañado?
Ahora seguramente estaba sumamente enfurecido. Ahora, cuando vemos este contexto, no debemos de pensar solamente en Jacob, sino también en Lea. Debemos de considerar a ambos. ¿Por qué? Piensa por un momento, ¿qué habría sentido ella, qué habría sentido Lea, después de escuchar que estaba siendo menospreciada por su esposo Jacob? ¿Qué debió haber sentido? ¿Cómo se debió haber puesto? Así que la vida de Lea está llena de hechos que podrían hacer triste y mal a cualquier mujer. El texto nos dice que ella era la mayor, pero que su hermana menor era más hermosa. Esto quería decir entonces que era más probable que los hombres se fijaran más en Raquel que en ella, tal como sucedió cuando la vio Jacob. Además, como muchas mujeres, ella seguramente anhelaba casarse, pero cuando finalmente se da esa oportunidad, aunque debemos de reconocer que fue por medios ilícitos, al consentir con su padre Labán en el engaño, vemos que no funcionó, que no recibió el amor ni el desprecio, sino la humillación de su esposo. Posteriormente, vemos que Dios comenzó a darle hijos, esperando quizá que con eso llegara a valorarla y amarla, lo cual vemos que nunca sucedió. Finalmente, el Señor le concedió un cuarto hijo. Y es entonces cuando vemos un cambio radical en la vida de Lea, un cambio en el corazón de Lea. Y esto porque dice el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. Entonces, como lo podemos ver, hubo un cambio de actitud, hubo un cambio de corazón. Ella ya no estaba poniendo ahora sus esperanzas en el amor de su esposo, sino ahora ella podía ver más bien que era amada por Dios y que había sido la receptora de su gracia. Podemos observar también que en Lea no vemos amargura contra el Señor, a pesar de esas circunstancias tan adversas por las que estaba pasando. Tampoco vemos amargura contra Jacob, sino que pudo finalmente ver que podía estar satisfecha en Dios y alabarlo por ello. Hermanos y hermanas, esta historia nos debe de llevar a reconocer que Dios es soberano en todo lo que hacemos, pero también en todo lo que nos pasa. En lugar de quejarnos contra Dios, en lugar de quejarnos contra los que nos rodean y cuestionarnos en un momento dado, ¿realmente Dios nos ama? Debemos recordar que nada se ha salido del plan bueno, sabio y santo del Señor. Además, a veces tendemos a enfocarnos, y creo que eso nos ha pasado a todos, en una cosa que no tenemos o en una cosa que no nos haya agradado, en lugar de alabar al Señor por las 1000 misericordias que hemos recibido de su mano. Tu satisfacción, hermano que estás aquí, no la vas a encontrar al tener todo lo que quieres, o cuando todo te salga bien, o cuando te cases, o cuando tengas hijos, o cuando quizás puedas tener éxito en la vida. La única satisfacción verdadera y perdurable es la que viene de Dios. Es el de alabarlo a Él por quien Él es, porque en Él, por medio de Cristo, podemos decir, estamos completos. Por último, este pasaje nos sigue encaminando a en la historia de la Biblia en dirección al Señor Jesucristo, porque soberanamente podemos ver que Dios eligió a Lea, la esposa aborrecida, y no a Raquel, la hermosa, para que fuera la mujer de donde viniera el Señor Jesucristo. Lea le dio a luz a Judá, de quien vino el rey David, y de quien vino Jesús, llamado el Cristo. Esto nos lleva a alabar al Señor, porque ha escogido lo vil, lo menospreciado para llevar a cabo sus propósitos. En el caso de Lea, como lo hemos visto, la eligió para ser la ascendente del Señor Jesucristo. Y en el caso de cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la pura gracia de Dios, nos ha escogido también de lo vil, de lo menospreciado,
para ser parte de su pueblo y también para ser utilizado para sus propósitos gloriosos. Aunque también tenemos que reconocer, quizás como Lea, que en algunas ocasiones las aflicciones no nos lo permiten apreciar, sino hasta su debido tiempo. Así que en esta mañana vamos veamos la gran bondad de Dios que ha tenido para con nuestras almas, y todo esto mostrado en Jesucristo, y digamos, esta vez alabaré a Jehová. Amén. Puestos en pie para seguir adorando al Señor, por favor.